Aleluya, gloria a Dios, amados. No hay nada mejor que buscar la presencia de Dios, amén. Gloria a Dios por este pueblo que sabe alabarle. Gloria a Dios por cada vida. Gloria a Dios, varones, mujeres, creación de Dios. No hay nada mejor que separar un tiempo para alabar, para adorar al único Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesucristo. Los entendidos yo declaro que correrán a este lugar, correrán temprano para alabarle, para adorarle, para interceder, hermanos amados. Ya no hay tiempo que perder. Necesitamos buscar, así como buscamos el oro y la plata. Necesitamos buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Es una alegría muy grande de estar aquí compartiendo con ustedes, amados. ¿Por qué, amados? ¿Será que podría haber división en el cuerpo de Cristo? ¿Sería que nosotros podríamos tan solamente amarnos, aún sin conocernos? Necesitamos amarnos, aún no nos conozcamos. Llega una persona nueva, uno siente amor, ¿verdad? Siente amor, porque el amor de Cristo es el que permanecerá siempre en nosotros, mientras nosotros le busquemos. Gloria a Dios, porque al Señor le plació que yo esté aquí, y a mí, porque Él sabe que siempre mi gusto Él me lo da. Entonces, y así es, contenta, muy feliz de estar con ustedes, amados. Que la palabra de Dios sea cayendo en buena tierra, que la palabra de Dios sea germinando en nuestros corazones, que la palabra de Dios sea para libertar al cautivo, que la palabra de Dios sea para traer sanidad al enfermo, que la palabra de Dios sea para hacer de nosotros esos hombres, esas mujeres, esa iglesia de Jesucristo aquí en la tierra, para llevar alegres nuevas de salvación. Esto no es religión, esto es vida, es vida. Jesucristo vino a darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, amén. Pero ahora todos somos sus santos. Dios está perfeccionando a su iglesia, amén, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar hoy sobre la unidad. Jesús nos dice en su palabra que a través de su venida Él vino a darnos libertad cuando estábamos cautivos, cuando éramos esclavos del pecado. Pero ahora somos libres, somos hijos de Dios y necesitamos prestar atención a la palabra de Dios. Necesitamos grabar en nuestros corazones la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios tiene que permanecer en nosotros. De ninguna manera nosotros podemos escucharla y dejarla que pase. Necesitamos grabarla en nuestros corazones, grabarla. Entonces vamos a hablar sobre la unidad. En Juan 17, del 21 al 23, dice la palabra: para que todos sean unos, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús oró por sus discípulos, que hasta hoy sigue orando, para que seamos uno. En el 23, yo en ellos y tú en mí, para que seamos perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí vemos nosotros que Jesús oró por sus discípulos, oró por la unidad. Y hasta hoy, ¿quién cree que hasta hoy sigue orando por su santo, por su iglesia? Dice, ¿no?, que hasta hoy Él ora, Él intercede a la derecha del Padre. Él siempre estará intercediendo por nosotros, por aquellos que estamos ya en el redil y por aquellos que han de venir. Entonces Dios busca y nos habla hoy sobre la unidad. La unidad. Tenemos que ser uno en Cristo.
Así como Cristo es uno con el Padre. Nosotros estamos en Cristo, automáticamente venimos a ser uno en Dios, el Padre de todos, dice. Jesús viene a ser nuestro hermano mayor. Ustedes saben, ¿no? Que Él es hijo, al mismo tiempo es Dios. Entonces el mundo entero está dividido. Tiempos duros, tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos de división. Claro que siempre, ¿no? Nosotros podemos leer desde el comienzo de la creación, siempre hubo división. Pero ahora que estamos en los últimos tiempos y como que nosotros necesitamos crecer espiritualmente, no podemos conformarnos con las migajas, necesitamos crecer para poder ver que la palabra de Dios es para todos y para todos los tiempos, para todos. Él oró y sigue orando como nosotros somos discípulos de Dios. Él quiere la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Ustedes saben que la división existe? Sabemos, porque en nuestros mismos hogares a veces hay división. En las instituciones hay división. En todos lados hay división. Y eso solamente Dios lo sabe. Que el enemigo quiere dividir las iglesias, los matrimonios, todo, las finanzas, todo. Entonces, pero a la verdad Dios quiere que nosotros oremos siempre por la unidad del cuerpo de Cristo. De todos nosotros necesitamos ser unidos, no solo de boca, sino de corazón. De corazón. Entonces, el mundo entero está viviendo tiempos de división. Podemos ver que el mundo está dividido por la política, por las religiones, por el libre pensamiento. Ahora dice que Dios nos ha llamado a libertad. Están usando mucho la palabra, ¿no? Que Dios nos llama a libertad. Sí, cuando éramos esclavos del pecado, hacíamos lo que bien nos parecía. Pero ahora somos libres, no para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios, para tomar muy en cuenta la palabra de Dios, porque la palabra de Dios será predicada por el mundo entero. Y nosotros necesitamos siempre escuchar con oídos espirituales, escuchar la palabra de Dios, para que la palabra de Dios quede grabada en nuestros corazones. No vengan los vientos, los afanes y nos olvidemos de la palabra de Dios. Entonces necesitamos estar unidos. Todo lo que nuestro corazón, lo que el corazón del hombre piensa, creemos, cosas contrarias, cosas adversas, contrarias a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que esforzarnos, hermanos, por que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Dios nos habla hoy. Él quiere que nosotros como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, busquemos la unidad. Ustedes saben qué es unidad. Aquí estamos juntos, ¿no? Tenemos que buscar siempre la unidad para amar como Dios quiere que amemos, que nos perdonemos, que no haya división en nuestro corazón, nuestros pensamientos, porque lo que la palabra habla, puede hablar una cosa, pero el sentir del hombre es otra, contraria. Y solamente con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo, con la perseverancia, nosotros vamos a llegar a romper esos espíritus de división que hay en el corazón, en la mente, hermanos amados. Es muy frágil nuestro corazón. Entonces, pensamientos diferentes. No, el pastor Mario. No, pero ella, mira, Claudia, esto es negro. Pero ella dice que es blanco. Ella ve con otros ojos. Entonces, de ninguna manera vamos a poder andar juntos si no nos ponemos de acuerdo. Y el Espíritu de Dios es el mismo.
el Espíritu de Dios, si es que gobierna, si es que habita en nosotros, vamos a llegar a entender, vamos a llegar al cumplimiento de la palabra, que debemos de buscar la unidad del cuerpo de Cristo, que debemos de ser uno en Cristo Jesús, así como Él es uno con el Padre. Pero nuestro Señor Jesucristo nos permite conocer por medio de su palabra cuál es su anhelo para su pueblo, para su iglesia, para su iglesia. Necesitamos hablar el mismo lenguaje. Necesitamos saber qué es lo que hablamos. No podemos nosotros interpretar la palabra de una manera o de otra, que es lo que suele acontecer. Porque si en verdad el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, vamos a hablar el mismo lenguaje, vamos a tener el mismo sentir, vamos a sentir lo mismo, hermanos. ¿Por qué? Porque si es verdad, nosotros de entrada no vamos a hacer lo que la palabra dice, porque hemos estado habituados siempre con nuestro lenguaje, con nuestra manera de vivir, siempre no acostumbrado. Pero cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, Él es el que nos va a guiar siempre, Él es el que nos va a enseñar, Él es el que nos va a ayudar, Él es el que nos va a ayudar a amarnos, a entender y comprender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es para todos, hermanos, no es para unos cuantos, porque Dios no hace acepción de personas. Él quiere que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces, como iglesia debemos de buscar siempre, buscar el ser cada día más parecidos a Jesús. Como discípulos de Dios necesitamos buscar, esforzarnos, porque para todo necesitamos esfuerzo, ¿verdad? Las cosas no, al menos las cosas buenas, las cosas eternas, no se consiguen, no se hallan así nomás, así por así no. Hay que esforzarse, hay que buscar la palabra de Dios, hay que conocer la palabra de Dios, hay que declarar la palabra de Dios, hermanos, porque es un solo Dios verdadero, Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el que habita en nosotros. El Espíritu de Dios tiene que morar en nosotros. El Espíritu de Dios tiene que moverse en cada uno de nosotros, para que la única manera que nosotros podamos hablar, lo negro es negro y lo blanco es blanco, así va a ser. Cuando seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios, entonces van a creer. Aleluya. Entonces, de ninguna manera podemos hablar. No, pero es que no, si es que yo escuché que el pastor o la pastora habló así. No, amados. Si tú no te sientes seguro de lo que vas a hablar, mejor cállate. Guarda silencio. Mejor es. Antes que tengamos que llevar el nombre de Jesús ante los incrédulos al piso, necesitamos saber lo que hablamos. Necesitamos orar, ser guiados por el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu de Dios es la bella persona que habita en nosotros. Amén, amén, amén. El que es creyente dice amén. Que el enemigo sepa que nosotros a libertad fuimos llamados, no para hacer nuestros deseos, no para hacer lo malo, sino para glorificar a Dios con nuestros hechos. Aleluya. Que tengamos unidad, que seamos uno, así como nuestro Dios es perfecto en unidad. Es decir, que aún en este tiempo de división y de falta de unidad, nuestro Dios quiere que nosotros, sus hijos, estemos unidos. Que como hijos de Dios seamos agentes de unidad, no de división. No de división. De ninguna manera, hermanos, nosotros podemos dejarnos llevar por los deseos de nuestra carne. De ninguna manera tenemos que abrirle la puerta al enemigo. Ustedes saben que Satanás, el diablo, está en espíritu. Está en espíritu. No lo podemos ver. Pero cuando te vienen pensamientos de mal, entonces tienes que saber que no es el Espíritu Santo el que mora en ti, que ese es el espíritu de las tinieblas, que quiere poner división.
no solo en la iglesia, en tu casa. Rápidamente ya uno comienza a sentir cosa fea al apegarse al marido o a la mujer cuando están mal, ¿no? Mancha. No. Así es, pues. Todo aquel que anda con el enemigo, cabalgándolo, él nos cabalgaba. Pero ahora no, porque Cristo Jesús nos hizo libre y el Espíritu de Dios que ha hecho morar en ti y en mí nos anhela celosamente. Él quiere que todos vivamos en unidad en el Espíritu, unidad en un solo cuerpo. Aleluya. Este es el llamado que se nos hace como iglesia en el Nuevo Testamento, que estemos unidos, que promovamos la unidad. Nosotros somos llamados a promover la unidad, a ser mensajeros de Cristo. En 1 Corintios 1:10 dice, ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa. Entonces, así es como estamos viendo en el libro de Corintios. Debemos de orar siempre, pidiendo al Señor por la unidad del Espíritu Santo en nosotros. Que todos podamos hablar una misma cosa, que todos podamos discernir y ver con ojos espirituales, hermanos, poder sentir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque van a venir muchos engañadores por el mundo, ya están. Y nosotros como pueblo de Dios, el Espíritu de Dios que ha hecho morar en nosotros, tenemos que tener un mismo sentir, tenemos que tener un mismo parecer, hermanos. De ninguna manera podemos ya seguir con nuestros caprichos, con nuestras maldades, tratando siempre de dividir al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no será más maltratado. Nunca más. Por una sola vez Él fue ese Cordero de Dios. No abrió su boca como cosa que aferrarse. Como seguidores de Jesucristo, como discípulos de Jesucristo, nosotros tenemos que esforzarnos, hermanos. Tenemos que buscar esa permanencia en Dios para que Él nos ayude, porque de lo contrario, la carne, si alimentamos más la carne, los deseos de la carne vamos a practicar. Pero si es del Espíritu, ay, qué cosa rica, qué hermoso. Yo creo, bueno, no diré todos, pero ya muy pronto van a poder experimentar el gozo del Señor. Van a experimentar que no hay nada mejor que buscar ser lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea el que ponga palabras en nuestra boca, que el Espíritu Santo sea limpiando nuestra mente, purificándonos, liberando a su iglesia. Que cuando hay algún disturbio en la iglesia, algo, que nosotros estemos preparados para liberar a esa persona, para dar un consejo que venga de Dios. ¿Por qué? ¿Quién quiere que la iglesia de Jesucristo sea dividida? Satanás, el diablo. Satanás, el diablo, es el único que está zunchando de un lado y del otro. Él está ahí, él no se cansa. Él estará siempre para destruir el cuerpo de Cristo, para destruir la unidad. La carne pide una cosa, desea una cosa, el Espíritu de Dios es otra. Entonces nosotros tenemos que discernir entre lo uno o lo otro, blanco o negro, no sé. Eso tan solamente es voluntad de cada uno de nosotros. Que no haya entre nosotros división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Hay muchas formas de unirnos. Nos unimos por causa del dolor. Si hay algo que nos une a los seres humanos, es el dolor. La familia se une por el dolor de la pérdida de un ser querido,
por la enfermedad. Hay muchas formas de unirnos, pero es una forma de unirnos mientras que el turbión pasa, ¿no? Cuando hay turbión no sabemos a dónde ir y queremos estar juntos. Pero yo les digo que nosotros cuando estamos unidos, no hay tormenta que no podamos derribar. No hay problemas que no podamos resolver. La unidad del cuerpo de Cristo es sí o sí necesaria. Que como iglesia nosotros nos amemos. Que como iglesia nosotros nos perdonemos. Que como iglesia busquemos la unidad. La unidad. Es hermosa la unidad. Es hermosa en todo, amados. Nos unimos por causa del dolor. Hay muchas maneras de unirse, pero solo Dios lo sabe. Nos unimos por causa de la solidaridad también. Yo sé que ustedes van, bueno, como todas las iglesias entendidas, siempre queremos ser solícitos, ¿no? Buscar siempre la unidad, buscar siempre el servir al necesitado. Ahí nos unimos y es hermoso, ¿no? ¿Verdad? Es hermoso cuando todos estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer. Es hermoso que cuando hay alguna necesidad en la iglesia, todos estemos solícitos, estamos unidos. Todos tenemos que sentir una misma cosa. Todos, así sea un cabello de nuestra cabeza. Necesitamos nosotros todos la unidad. Nos unimos por causa de las injusticias. Las personas se unen para levantar su voz y protestar, para exigir, para señalar las injusticias que se han cometido y pedir que se haga justicia. ¿Sí? ¿No vemos ahora, no? Grupos grandes, enormes, multitudes que gritan pidiendo justicia y están todos unidos, sintiendo lo mismo. Entonces es necesario que como iglesia, amados hermanos, nosotros busquemos más de Dios, busquemos más de Dios. ¿Por qué? Porque al buscar de Dios, el fuego del Espíritu va a arder en nosotros, va a haber un mismo sentir, vamos a amar más, vamos a unirnos en oración, en clamor, en amor, ante cualquier necesidad, vamos a estar unidos. Entonces eso es lo que la iglesia necesita entender que si nosotros andamos entre hermanos en Cristo, yo sé que la familia es muy importante, la familia de sangre, ¿no? Es muy importante. Pero cuando nosotros nos convertimos a Dios, hay división, ¿no ves? Hay división porque los hermanos que todavía no les ha llegado la hora, entonces es como que uno tenga lepra. Todos son contrarios, todo es como con su garrote. Entonces, y es como que uno tenga así, como que va a contagiar. Es así. Uno habla una palabra y contesta el enemigo. Entonces, así es. Y no es porque no nos amemos. Nos amamos, claro que sí. Pero sin embargo, nosotros podemos disfrutar con los hermanos, ¿no? Ay, disfrutamos, Dios mío. Uno no se cansa de estar con los hermanos. Ustedes se cansan. Porque hablamos el mismo lenguaje, porque nuestro Dios es el único Dios, Jesucristo, el único Salvador. Por eso es que nosotros nos amamos. Hay una ligadura fuerte como la muerte es el amor de Cristo. Aleluya. Así tiene que ser en nosotros, amados. Nada nos tiene que separar, nada. Todos tenemos que caminar sobre los estatutos de Dios. Dice la palabra que Dios está preparando el camino. Él prepara el camino. Hemos andado por caminos pedregosos llenos de espinas. Y ahora todo aquel que persevera va a caminar sobre cielos abiertos.
El camino ya está preparado para que pasemos sus redimidos. Pero es necesario perseverar. Es necesario. No te detengas, varón. No te detengas, mujer. Aquí hay oración intercesora. Aquí hay alabanza, adoración a Dios. Y es necesario que el hombre, la mujer de Dios, sepa y crea que Dios nos manda a ser esos verdaderos adoradores que Él está buscando hasta hoy. No podemos. Va a ser mejor. Vamos a entender mejor la palabra de Dios cuando nosotros nos hemos preparado, cuando el ambiente está preparado, cuando el ambiente, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo está llenando este lugar, como cantaban las hermanas. Hay que vivir la alabanza, la adoración. ¿Qué es lo que busca hasta hoy Dios? ¿Qué es lo que busca? Busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo entramos a la iglesia? ¿Cómo entramos? Ay, que voló el pajarito para allá. Ay, que se escapó el gato. Ay, los ayes y cosas. Entramos así. Pero cuando venimos a adorar al Señor, ya estamos preparados. El Espíritu de Dios ya empieza a moverse en nosotros. Y todo el banquete va a ser mucho mejor. Y va a ser para crecimiento, no va a ser para que nuestros intestinos se hinchen y nos haga daño la palabra y digamos, ay no, pero el pastor, la pastora predicó algo, yo no lo creo eso. Así por la carne. Pero cuando es en el Espíritu, wow, ahí está el Espíritu Santo mostrándote lo verdadero. Esa es la gran diferencia, amada iglesia. El otro domingo todos tienen que estar aquí a las 10 en punto, pastor, aquí a las 10 en punto empieza, ¿no? A las 10 en punto. Adorar al Señor. Adorar al Señor. Hagan de cuenta que van a ir a hacer el mejor negocio, que van a recibir $1,000 por lo menos. Ay, Jesús, de madrugada nos levantamos. Ahí no hay agua, no hay frío que nos detenga. Aleluya. Es así como debemos de buscar a Dios. Ay, pero que estoy floja, no importa. Levántate y vence la flojera. Vence el sueño. Dios mío, Dios mío. En la unidad hay victoria. En la unidad hay victoria. Ay, eso no me convence. Parecen debajo de la tierra. En la unidad hay victoria. Amén. Ahora sí yo declaro vida y no muerte. En la unidad hay avance. Amén. En la unidad hay fortaleza. Amén. Aleluya. Eso es lo que quiere Dios. Que nosotros estemos atentos. Que nosotros estemos percibiendo lo que Dios nos está hablando. Aleluya. En Eclesiastés 4:12. Eclesiastés 4:12. Dice la palabra, si alguno prevaleciere contra uno, los dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿No ves? Entonces, si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. En el matrimonio, si Dios no está en ese matrimonio, rapidingo puede romperse ese matrimonio. Cordón de 3 dobleces, el matrimonio y Jesucristo en medio. No se va a romper, no se va a destruir. Es totalmente diferente porque mejores son 2 que 1. Entonces necesitamos buscar siempre la unidad, hermanos, la unidad. No nos conformemos con las migajas, tenemos que querer más. Para eso tenemos que ser insaciables, para conocer el poder de Dios, para ver la palabra cumplida en nuestras vidas. Matrimonios que van a estar para toda la vida, juntos. Familias que el enemigo no destruirá.
El enemigo estará siempre para robar, matar y destruir. Pero el Hijo del Hombre vino a rescatarnos, a darnos vida y vida en abundancia. Aleluya, 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 aleluya. Santo eres, Señor, Dios Todopoderoso. Mejores son dos que uno, dice. Porque si cayere el otro, levantará a su hermano. No todo el tiempo estamos con las mismas fortalezas, no siempre. A veces el hombre, aparentemente el hombre tendría que ser el más fuerte siempre, ¿no ves? Pero también hay momentos de debilidad. Y la mujer valiente va a levantar al esposo. Va a decirle: no, esto no va a ser así. Esto tan solamente es una prueba. Y nosotros vamos a seguir hacia adelante. Vamos a alcanzar las promesas de Dios. Entonces, hermanos, es así. Estamos los unos a los otros. Si Dios está al medio de nosotros, si Dios permanece en nosotros, creamos que la batalla está ganada. La batalla está ganada. No será en tu tiempo, pero en el tiempo de Dios sí está ganada. Aleluya, aleluya. Solo no podemos, dice, ¿no? Con Cristo sí podemos. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Dios ya nos dio la victoria. No podemos decir: ay, no, pero es que todo me va mal. No, pero es que no podemos nosotros andar de rastra. No, cuando éramos niños, por supuesto, claro que sí, que necesitábamos mamadera y necesitábamos que alguien venga y nos limpien y bueno, y nos ayuden, ¿no? Entonces, pero ahora, en el nombre de Jesucristo, yo declaro en el nombre de Jesucristo que cada uno conoce, sabe y cree que la palabra de Dios es la única verdad, que ya nos hizo más que vencedores en el nombre de Jesús, y las tinieblas no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Aleluya, 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 aleluya. Hay que ser hermanos en la iglesia, pero también amigos fuera de la iglesia. Tener un hermano, un amigo en el que tú puedas confiar en la unión que está en nosotros. El que nos une, el que nos llevará siempre al cumplimiento de la palabra, es el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. ¿Quién cree que el Espíritu Santo de Dios no existe en tu vida, no habita en tu vida? ¿Hay alguno? Sinceramente, porque hoy vas a recibir al Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo de Dios estará para guiarte, estará para librarte de todo mal, estará para ayudarte a unirte, a ser uno más en Cristo Jesús, en su iglesia, en tu casa, en los negocios, en tu trabajo, en todo, hermano. Es el Espíritu Santo el que nos capacita, es el Espíritu Santo el que nos ayuda, es el Espíritu Santo el que se mueve en nosotros. Aleluya. En la unidad hay paz y bendición. Hay paz, hay paz. Esa paz que me gusta siempre decir: si el hombre supiera que solo en Jesucristo podemos encontrar la paz, lo daría todo por experimentar esa paz. Y nosotros la experimentamos, ¿verdad? Cuando doblamos rodillas, hermano, doblemos rodillas, busquemos esa intimidad con Dios. No hay dolor, no hay enfermedad, no hay situación, no hay nada que tú no puedas alcanzar. No hay nada que tú no puedas vencer. Necesitamos buscar que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. No podemos nosotros ser nomás calienta banco. Tenemos que vivir la vida que Jesús vivió. El Espíritu de Dios lo ayudó a soportar la cruz
anduvo con esa cruz tan grande hasta llegar a la cruz, a ser crucificado. Esa cruz, nosotros no caminaremos con una cruz de madera pesada, pero tu cruz puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, los que no se han convertido, por supuesto, aquí son santos todos. Para el vecino, por decir así, para el jefe en tu trabajo, puede ser una cruz que tú tienes que llevarla, pero que en su momento el Señor va a retirar esa cruz de tu vida, va a retirar. Pero tenemos que ser valientes, tenemos que ser verdaderos discípulos de Jesucristo, tenemos que conocer la palabra de Dios, que el reino de Dios es para los valientes. El reino de Dios es para los valientes. Aleluya. Así tiene que ser. Diga el débil, fuerte soy. Ajá. Así es, pues. Así es. Cuando comemos churrasco, cuando comemos un buen plato, ay, no podemos ni movernos. Queremos la cama. Y cuando estamos en el espíritu, ay, queremos volar. Ay, esos pensamientos, Dios mío. Ay, qué bello estar lleno del Espíritu Santo. Es bello. ¿Quién eso ya lo ha experimentado? De las cenizas Dios nos levanta con su Espíritu. De las cenizas. Y es por eso, amada iglesia, que debemos de amar a Jesús. Necesitamos sentir sed y hambre por su palabra. Su palabra es vida para todo aquel que la haya. Es medicina para nuestro cuerpo. Aleluya. Tú declaras la palabra y al momento ese enemigo que te atormentaba con el dolor de una uña desaparece en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay que ser hermanos en la iglesia, pero también amigos, dice. Fuera de la iglesia tener hermanos, un amigo en quien nosotros podamos recibir, descargarnos y al mismo tiempo recibir de Dios en ese momento, en ese instante. Si tú tienes discernimiento para buscar a la persona, tienes que saber a quién vas a buscar, porque por ahí te vas a buscar a otro más enfermo que tú, entonces los dos van a caer al mismo pozo. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros tengamos discernimiento y ver a dónde el Espíritu de Dios me direcciona. Sé que pastores, pastoras, líderes ungidos, necesitamos, hermanos, la unción del Santo. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios y no por la carne, porque la carne te va a decir todo lo contrario que te manda la palabra. Todo lo contrario va a ser. Pero qué hermoso es buscar sanidad. Qué hermoso es buscar a esa persona que me va a dejar chalenga, volando y volando muy alto. Aleluya. Volando muy alto. Ver las cosas como Dios quiere que la veamos. Porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. No luches con tus fuerzas. Te vas a cansar. Puedes volverte atrás. Busca más y más y más la presencia del Espíritu Santo que sea morando en tu vida, morando en mi vida. Nunca nos vamos a equivocar si buscamos la ayuda de Dios en los momentos más difíciles, más duros, como todos sabemos que la hermana pasó. Aquí está ella, chalinga. Ya pasó ese tiempo de tormenta. Ya pasó en el nombre de Jesús. Aleluya. Las tormentas pasan, hermanas, no se van a quedar en tu vida. No se van a quedar. Lucha, pero no luches con tu fuerza. Que el Espíritu Santo sea el que te dé la victoria, el que te muestre que es Él el que pelea tus batallas. Es Él el que te va a fortalecer. Es Él el que te va a sacar del pozo donde tú te puedas encontrar. No importa, no hay deudas,
no hay enfermedades, no hay persecución, que Dios no esté con nosotros. Dios estará con nosotros por siempre y para siempre. Amén, amén. Eso, así será. Tenemos que declarar con tu boca. Declara con tu boca, porque el sordo de Satanás tiene que escuchar y declara con autoridad la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única verdad. En el Salmo 133, 1, 133, 1 dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Habitar los hermanos juntos en armonía. En armonía es un requisito. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende hasta la barba de Aarón. Hasta la barba de Aarón. Y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque aquí el Señor Jehová derrama bendición y vida eterna. Porque Jehová el Señor está derramando bendición y vida eterna para tu vida, para su iglesia, para su iglesia. Necesitamos entender que debemos estar siempre unidos, amándonos, perdonándonos, porque si no perdonamos tampoco nuestros pecados van a ser perdonados. Hermanos, tenemos que asimilar, grabar la palabra de Dios en nuestro corazón. En nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no vamos a andar siempre, bueno, yo no uso celular, no lo sé ni agarrar. Pero la palabra de Dios, ¿dónde tenemos que grabarla? En nuestro corazón. Ahí es donde quiere. Ahí es donde quiere Dios que nosotros grabemos su palabra. Viene un enviado de Satanás. Tú ya disciernes. Tú estás discerniendo. Y tú al mismo tiempo estás pidiendo al Señor que te guarde, que te libre de ese acecho que estás ya recibiendo. Hermanos, ¿quién de ustedes ha experimentado eso? La oración. Yo he experimentado. Oiga, invisible nos vuelve Dios. Invisible ante los ojos de Satanás. Hermano, es cosa tremenda. Es cosa tremenda cuando la palabra de Dios dice: en el nombre de Jesús, yo declaro que este hombre desaparece de mi vida. Es hombre endemoniados. Cualquier enfermedad, cualquier acecho. Nosotros tenemos que declarar, que profetizar, hermanos, pero con fe, con fe. Y así va a ser. El milagro va a estar hecho. Va a estar hecho en los cielos y en la tierra. Aleluya. Entonces en la unidad hay poder. En Mateo 18, 19, me encantan pues estos versículos. Mateo 18, 19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, si dos de vosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra, pudieran de acuerdo, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dios, el cielo es su trono, sus ojos están abiertos sobre todos y cada uno de nosotros. Así hagamos el bien o el mal, los ojos de Jehová están sobre nosotros, estarán sobre nosotros. Entonces nosotros tenemos que ponernos siempre de acuerdo, siempre orar juntos, hermanos, tener un mismo sentir, andar en un mismo parecer. Necesitamos, hermanos, que esas barreras que hay, no, pero es que no me miró, no, ahí está el enemigo, ahí está trabajando. No, usted siga hacia adelante. Siga hacia adelante, haciendo lo que la palabra de Dios le manda. Humillaos delante de mí, dice. Humillaos.
Debemos de humillarnos, porque el altivo, el soberbio, será aplastado en breve. Entonces, hermanos, que la palabra de Dios esté siempre presente en nosotros. Aleluya. Entonces, cerca de cualquier cosa que pidiéramos, de acuerdo al pasaje de la Biblia, le será hecho, dice, ¿no? Le será hecho, dice la palabra. Si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, el Señor estará siempre con sus oídos atentos. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dios está en los cielos y nosotros acá en la tierra. Nosotros necesitamos siempre unirnos en oración, tener un mismo parecer, hermanos. Necesitamos sí o sí como iglesia. No es porque yo estoy en el sur y ustedes en el norte, ¿vamos a dejar de ser hermanos en Cristo? No, vamos a amarnos. Siempre el amor, no importa el daño que podamos recibir, no importa. Pero estoy segura que esa persona viene a ti y te dice, perdóname, ay, ese amor que está ahí. Es que nunca deja de ser el amor, ¿no? El amor de Dios nunca va a dejar de ser por mucho daño que recibiéramos nosotros. Siempre el amor permanecerá. Entonces, en la unidad con Dios y con nuestros hermanos haremos proezas. Podemos hacer cosas mayores en la unidad, porque mejores son dos que uno. Y mejores son si todos ustedes estamos juntos. Necesitamos los unos de los otros para alcanzar las metas. Y todos nosotros necesitamos a Cristo para llegar al cielo. A través de la fe, Dios nos promete una vida abundante sobre la tierra. Y no tan solamente eso, nos promete vida eterna. Vida eterna. Entonces, todo aquel que cree, que busca, que se esfuerza, que busca ese crecimiento espiritual, hermano, Dios siempre nos va a tener en cuenta. Siempre. Él estará al cuidado de nosotros. Las cosas que podamos pasar, podamos vivir, son pasajeras, son momentáneas. Porque yo me pongo a pensar, alguien me va a decir desde la hora, por favor, ya, porque yo no tengo hora y no veo. Ya. ¿Tengo todavía tiempo? Bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿qué era lo que le estaba diciendo? Que cuando nosotros nos unimos, hay mayor fuerza. Tenemos más poder. Entonces, para cosas que nosotros necesitamos estar juntos, en armonías. Porque no podemos nosotros, si alguien dice, no, pero yo no estoy de acuerdo. Pero si va juntamente con esos hermanos que van a servir, el enemigo tiene legalidad y el enemigo va a estar presente. Va a estar presente para usar a esa persona. Es por eso que la palabra de Dios nos manda que busquemos la unidad, dos juntos en unidad, siempre. Porque la unidad no es nomás estar presente. ¿Cómo está tu corazón? Está dividido. ¿No estás de acuerdo con las cosas que estás viviendo? Quiero decirte que si tú reconoces tu pecado, porque es pecado eso, saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Entonces necesitas ayuda para que seas libre y puedas encarrilarte como Dios quiere. Quiere que caminemos juntos, viviendo, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo parecer. Entonces es necesario, hermanos, buscar ayuda. No dudo que nos amamos, no dudo que el amor del Señor ha sido derramado en nuestros corazones, pero hay cuentas que arreglar. Y yo, mujer experimentada, yo hablaba sin Dios que nunca iba a perdonar, ni en la hora de mi muerte. Así hablaba yo y siguiera hablando si Jesús no haya puesto su mirada en mí. Así hablaba yo. Si hay algo fuerte en el corazón del hombre o de la mujer, es la falta de perdón. Hola, ¿qué tal? Aquí estás linda. Y el corazón odiando. El corazón lleno de rabia. ¿No ves?
¿Es o no es? ¿Somos o no somos? Pero cuando ya estamos llenas del Espíritu Santo, aprendemos a perdonar, porque la palabra de Dios nos manda a perdonar. La palabra de Dios nos manda a buscar la unidad. Entonces, con el Señor, todo lo mejor, todo lo puro, todo lo de buen nombre procede de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya. Todo procede de lo alto. Entonces, pero en nosotros, así nos muramos, nos vamos con el odio, con el rencor, con la falta de perdón. Se muere la gente así, hermano. Pero nosotros no va a ser así, porque nosotros vamos a buscar más de Dios. Hay que reconocer su pecado. Necesitamos reconocer nuestro pecado, porque si no reconocemos nuestro pecado es porque nuestro corazón está todavía piedra. Pero cuando ya el Señor viene a quebrantarlo y a darnos un corazón nuevo, ahí sí, ay, te amo, te perdono, ¿verdad? Ay, perdóname vos también a mí, porque yo te hice daño. Todo es diferente, hermanos, todo es diferente. Por eso es que nosotros debemos de buscar siempre la unidad. Podemos hacer cosas mayores. Necesitamos los unos de los otros para alcanzar las metas, y todos nosotros necesitamos a Jesucristo para llegar al cielo. Hoy es tu oportunidad. Si no le conoces, de unirte al pueblo del Señor y así poder alcanzar la vida eterna. Hoy es nuestra oportunidad. Hoy, que el Espíritu Santo de Dios se mueva, que el Espíritu Santo de Dios esté trayendo el convencimiento, el reconocer tu pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque todo lo que llegamos nosotros a, lo que yo pueda hablar, todo eso lo he vivido. Entonces, y si la misericordia de Dios no me hubiera alcanzado, yo siguiera en lo mismo. No hay capacidad para nadie de hacer las cosas buenas. No hay, seguimos nomás con esos disfraces, con esas caretas. Pero hoy, hermano, vamos a derribar al enemigo. Vamos a sacar la capucha en el nombre de Jesús y echarla fuera. En el nombre de ¿quién tiene alguna capucha? De vez en cuando se la pone. De vez en cuando se la ponen o no la ponemos, ¿no? Ya, todo lindo, todo, pero es porque estoy encapuchada con el espíritu que me está llevando al engaño. Pero hoy toda capucha va a ser retirada. Toda máscara tiene que ser pisoteada en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios necesitamos unirnos. Jamás seremos vencidos, porque el Espíritu de Dios es el que nos va a mover, nos va a empoderar, nos va a ayudar, nos va a capacitar para sacar la capucha y botarla, pisotearla ahí, ¿no es? Todos creo tenemos, ¿no? En su momento, sí que el enemigo nos pone nomás ya para que estemos disfrazados ahí de amor, de unidad. Pero mi corazón, ¿cómo está? Solo Dios lo conoce, solo Dios lo sabe. Entonces, amados, el pueblo de Dios necesitamos unirnos. Hoy puedes unirte al pueblo de Dios. No pelees solo tus batallas. No pelees solo. Cree que el Señor estará para pelear tus batallas. Que ya el Señor te hizo libre. Que ya el Señor te ha colocado en lugares altos. Que ya el Señor derramó su amor a través de la cruz. Derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. No te sientas culpable. Hoy, si todavía estabas arrastrando el pasado, hoy hay que sepultarlo. Hay que sepultarlo, hermanos amados. El único que quiere atormentarnos es Satanás, el diablo.
A veces hay palabras maldichas y ya el enemigo permite que nosotros la tomemos. ¿Para qué? Para atormentarnos. Por eso es que debemos de buscar cada día más y más al Señor. Estar llena del Espíritu Santo para que Él nos dé ese discernimiento espiritual y podamos ver las cosas como Dios quiere que la veamos. Confiemos en Dios, confiemos, hermanos. Dios es un Dios de milagro, Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios que no se pierde. Él va a pelear por nosotros. La palabra de Dios dice: entrégame tu carga y descansa en mí. Descansa, manada pequeña. Yo soy tu Dios. Yo te elegí, yo te puse nombre. Mío, mía eres tú. Cuando pases por las aguas no te anegarán. Y si pasares por el fuego, las llamas no arderán en ti, porque yo soy tu Salvador, dice el Señor. Cree solamente, cree y verás la gloria de Dios. No pelees con tus fuerzas, Entrega tu carga al Señor. Él estará siempre esperando que tú camines en total libertad, gozándote con el que se goza, disfrutando de todas las bendiciones. Santo eres tú, Señor. Santo es tu nombre. Glorioso Salvador. ¿Quién como tú, Señor? No hay nadie como tú. Yo te alabo y te bendigo, Padre, y te doy gracias por tu inmenso amor, Padre. A la verdad, los pedidos del Señor para su iglesia. Jesús ora, ¿verdad? Y ora por su iglesia. Su iglesia la conformamos todos y cada uno de nosotros. Somos iglesia de Jesús aquí en la tierra. Y los pedidos del Señor para sus discípulos en Juan 17:17. Juan 17:17 es que todos seamos uno. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la única verdad, hermanos. Necesitamos buscar nuestra santidad. Necesitamos buscar nuestra unidad. Necesitamos despojarnos del viejo hombre. Necesitamos entregarle nuestra carga al Señor. Ya no más, hermanos, luchar con tus fuerzas. Ya no más. Esperemos en el Señor, que Él no miente. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple sus promesas. Él pide a Dios por la protección de cada uno de nosotros, como discípulos del Señor, como seguidores de Jesús. Él pide para que tengamos gozo en Juan 17. Él ora por sus discípulos, pide para que seamos guardados del enemigo. Jesús ora por todos, porque tenemos al enemigo siempre que nos estará rondando, nos rondará todo el tiempo. Nosotros nos podemos cansar, pero Satanás no se cansa. Él está rondando a los hijos de Dios. Jesús pide para que seamos de bendición para otros. Jesús pide por la santificación de sus discípulos. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. Él pide para que seamos uno, para que estemos con Él cuando nos toque partir de este mundo. Él quiere que seamos uno en Cristo y de esa manera podamos ser uno con el Padre. No pelees,
tus batallas. El Señor quiere pelearlas. Él ya te dio la victoria. Él quiere que todos ejercitemos, creamos que para Dios no hay nada imposible, que Él es un Dios de todo poder, que así como abrió el mar rojo para que pase su pueblo, Él está aquí, Él está vivo, Él está presente, Él está abriendo ese camino, ese mar que tú no puedes pasar. ¿Estás con miedo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes temor? ¿Estás angustiada? Cree que el Señor estará siempre delante de ti, abriendo caminos, que el Señor estará abriendo, derribando puertas, cerrojos. El Señor estará para separar las aguas, para que tú pases tus problemas en seco y seas libre, completamente libre. Tan solamente necesitas creer, hermano, hermano. Vamos a orar, vamos a orar, porque es necesario orar. Somos la iglesia de Jesucristo aquí, unidos, unidos. Y es necesario que nosotros creamos, como dice la palabra, que si en verdad nosotros creemos, el Señor estará derramando sus bendiciones, estará derramando aceite fresco sobre tu cabeza, porque Él es Dios, que Él estará siempre para cumplir sus promesas. Aleluya, aleluya.